Primera confesión. Fue también un miércoles cuando vino a visitarnos el señor Dusselier, cuando Victoria le dijo que no había nadie en casa más que Teresita. Entró a la cocina para verme y estuvo mirando mis deberes. Me sentí muy orgullosa de recibir a mi confesor, pues había hecho poco antes mi primera confesión. Qué dulce recuerdo aquel. Con cuánto esmero me preparaste, madre querida, diciéndome que no era a un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe y hasta te pregunté si no tendría que decirle al señor Dusselier que lo amaba con todo el corazón, ya que era a Dios a quien le iba a hablar en su persona. Bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré al confesionario y me puse de rodillas. Pero al abrir la ventanilla, el señor Dusselier no vio a nadie. Yo era tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla de apoyar las manos. Entonces me mandó ponerme de pie. Obedecí enseguida. Me levanté y poniéndome exactamente frente a él para verle bien, me confesé como una persona mayor y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que en la primera exhortación que me hizo me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen y yo prometí redoblar mi ternura hacia ella. Al salir del confesionario me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes y cada vez que lo hacía era para mí una verdadera fiesta. Fiestas y domingos en familia. Las fiestas, cuántos recuerdos me trae esta palabra. Cómo me gustaban las fiestas. Tú, madre querida, sabías explicarme también todos los misterios que en cada una de ellas cerraban, que eran para mí auténticos días de cielo. Me gustaban sobre todo las procesiones del Santísimo. Qué alegría arrojar flores al paso del Señor. Pero en vez de dejarlas caer, yo las lanzaba lo más alto que podía y cuando veía que mis hojas deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad llegaba al colmo. Las fiestas. Si bien las grandes eran raras, cada semana traía una muy entrañable para mí. El domingo, ¿qué día el domingo? Era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Empezaba por quedarme en la cama más tiempo que los otros días. Además, mamá Paulina mimaba a su hijita, llevándole el chocolate a la cama y después la vestía como a una reinecita. La madrina venía a peinar los rizos de su ahijada, que no siempre era buena cuando le alisaban el pelo, pero luego se iba muy contenta a coger la mano de su rey, que ese día la besaba con mayor ternura aún que de ordinario. Después, toda la familia iba a misa. Durante todo el camino y también en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano. Su sitio estaba junto a él. Y cuando teníamos que sentarnos para el sermón, había que encontrar también 2 sillas, una junto a otra. Esto no resultaba muy difícil, pues todo el mundo parecía encontrar tan entrañable el ver a un anciano tan venerable con una hija tan pequeña, que la gente se apresuraba a cedernos el asiento. Mi tío, que ocupaba los bancos de los mayordomos, gozaba al vernos llegar y decía que yo era su rayito de sol. No me preocupaba lo más mínimo que me mirasen. Escuchaba con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada. El primero que entendí y que me impresionó profundamente fue uno sobre la pasión, predicado por el señor Dusselier, y después entendí ya todos los demás. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito: escucha bien, reinecita, que está hablando de tu santa patrona. Y yo escuchaba bien, pero miraba más a papá que al predicador.
Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abismarse en las verdades eternas, que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba aún muy lejos de terminar. Tenían que pasar todavía largos años antes de que el hermoso cielo se abriera ante sus ojos extasiados y de que el Señor enjugara las lágrimas de su servidor fiel y cumplidor. Pero vuelvo a mi jornada del domingo. Aquella alegre jornada que pasaba con tanta rapidez tenía también su fuerte tinte de melancolía. Recuerdo que mi felicidad era total hasta completas. Durante esta hora del oficio me ponía a pensar que el día de descanso se iba a terminar, que al día siguiente había que volver a empezar la vida normal, a trabajar, a estudiar las lecciones, y mi corazón sentía el peso del destierro de la tierra y suspiraba por el descanso eterno del cielo y por el domingo sin ocaso de la patria. Hasta los paseos que dábamos antes de volver a Bolsonets dejaba en mi alma un sentimiento de tristeza. En ellos la familia ya no estaba completa, pues papá, por dar gusto a mi tío, le dejaba a María o a Paulina la tarde de los domingos. Solo me sentía realmente contenta cuando me quedaba yo también. Prefería eso a que me invitasen a mí sola, pues así se fijaban menos en mí. Mi mayor placer era oír hablar a mi tío, pero no me gustaba que me hiciese preguntas y sentía mucho miedo cuando me ponía sobre una de sus rodillas y cantaba con voz de trueno la canción de Barba Azul. Cuando papá venía a buscarnos, me ponía muy contenta. Al volver a casa, iba mirando las estrellas que titilaban dulcemente y esa visión me fascinaba. Había sobre todo un grupo de perlas de oro en las que me fijaba muy gozosas, pues me parecía que tenían forma de té, poco más o menos esta forma. Se lo enseñaba a papá, diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo, y luego, no queriendo ver ya cosa alguna de esta tierra miserable, le pedía que me guiase a él, y entonces, sin mirar dónde ponía los pies, levantaba bien alta la cabeza y caminaba sin dejar de contemplar el cielo estrellado. ¿Y qué decir de las veladas de invierno? Sobre todo de las de los domingos. Cómo me gustaba sentarme con Celina, después de la partida de damas en el regazo de papá. Con su hermosa voz cantaba tonadas que llenaban el alma de pensamientos profundos, o bien, meciéndonos dulcemente, recitaba poesías impregnadas de verdades eternas. Luego subíamos para rezar las oraciones en común y la reinecita se ponía solita junto a su rey y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezan los santos. Finalmente, íbamos todas por orden de edad a dar las buenas noches a papá y recibir un beso. La reina iba, naturalmente, la última, y el rey, para besarla, la cogía por los codos y ella exclamaba bien alto: Buenas noches, papá. Hasta mañana. Que duermas bien. Y todas las noches se repetía la escena. Después mi mamaita me cogía en brazos y me llevaba hasta la cama de Celina, y yo entonces le decía: Paulina, ¿he sido hoy bien buenecita? ¿Vendrán los angelitos a volar a mi alrededor? La respuesta era siempre sí, pues de otro modo me hubiera pasado toda la noche llorando. Después de besarme, al igual que mi querida madrina, Paulina volvía a bajar y la pobre Teresita se quedaba completamente sola en la oscuridad. Y por más que intentaba imaginarse a los angelitos volando a su alrededor, no tardaba en apoderarse de ella el terror. Las tinieblas le daban miedo, pues desde su cama no alcanzaba a ver las estrellas que titilaban dulcemente.
Considero una auténtica gracia el que tú, madre querida, me hayas acostumbrado a superar mis miedos. A veces me mandas sola por la noche a buscar un objeto cualquiera en alguna habitación alejada. De no haber sido tan bien dirigida, me habría vuelto muy miedosa, mientras que ahora es difícil que me asuste por nada. A veces me pregunto cómo pudiste educarme con tanto amor y delicadeza y sin mimarme, pues la verdad es que no me dejabas pasar ni una sola imperfección. Nunca me reprendías sin motivo, pero tampoco te volvías nunca atrás de una decisión que hubieras tomado. Tan convencida estaba yo de esto, que no hubiera podido ni querido dar un paso si tú me lo habías prohibido. Hasta papá se veía obligado a someterme a tu voluntad. Sin el consentimiento de Paulina, yo no salía de paseo. Y si cuando papá me pedía que fuese, yo respondía: Paulina no quiere. Entonces él iba a implorar gracia para mí. A veces Paulina, por complacerlo, decía que sí, pero Teresita leía en su cara que no lo decía de corazón. Y entonces se echaba a llorar y no había forma de consolarla hasta que Paulina decía que sí y la besaba de corazón. Cuando Teresita caía enferma, como le sucedía todos los inviernos, es imposible decir con qué ternura maternal era cuidada. Paulina la acostaba en su propia cama, merced incomparable, y le daba todo lo que le apetecía. Un día Paulina sacó de debajo de la almohada una preciosa navajita suya y se la regaló a su hijita, dejándola sumida en un arrobamiento imposible de describir. Paulina, exclamó, ¿así que me quieres tanto? ¿Que te privas por mí de tu preciosa navajita, que tiene una estrella de nácar? Y si me quieres tanto, ¿sacrificarás también tu reloj para que no me muriera? No solo sacrificaría mi reloj para que no te murieras, sino que lo sacrificaría ahora mismo por verte pronto curada. Al oír estas palabras de Paulina, mi asombro y mi gratitud llegaron al colmo. En verano, a veces tenía mareos y Paulina me cuidaba con la misma ternura para distraerme, y este era el mejor de los remedios. Me paseaba en carretilla alrededor del jardín y luego, bajándome a mí, ponía en mi lugar una matita de margaritas y la paseaba con mucho cuidado hasta mi jardín, donde la colocaba con gran solemnidad. Paulina era quien recibía todas mis confidencias íntimas y aclaraba todas mis dudas. En cierta ocasión le manifesté mi extrañeza de que Dios no diera la misma gloria en el cielo a todos los elegidos, y mi temor de que no todos fueran felices. Entonces Paulina me dijo que fuera a buscar el vaso grande de papá y que lo pusiera al lado de mi dedalito, y luego que los llenara los dos de agua. Entonces me preguntó cuál de los dos estaba más lleno. Yo le dije que estaba lleno el uno como el otro, y que era imposible echar en ellos más agua de la que podía contener. Entonces mi madre querida me hizo comprender que en el cielo Dios daría a sus elegidos tanta gloria como pudieran contener, y que de esa manera el último no tendría nada que envidiar al primero. Así, madre querida, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, sabías tú dar a mi alma el alimento que necesitaba. Con qué alegría veía yo llegar cada año la entrega de premios. Entonces, como siempre, se hacía justicia, y yo no recibía más recompensas que las que había merecido. Sola y de pie en medio de la noble asamblea, escuchaba la sentencia, que era leída por el rey de Francia y Navarra. El corazón me latía muy fuerte al recibir los premios y la corona. Era para mí como una imagen del juicio. Inmediatamente después de la entrega, la reinecita se quitaba su vestido blanco y se apresuraba a disfrazarla para que tomara parte en la gran representación. Visión profética.
Qué alegres eran aquellas fiestas familiares, y qué lejos estaba yo entonces, viendo a mi rey querido tan radiante, de presagiar las tribulaciones que iban a visitarlo. Un día, sin embargo, Dios me mostró en una visión verdaderamente extraordinaria la imagen viva de la prueba que Él quería prepararnos de antemano, pues su cáliz se estaba ya llenando. Papá se encontraba de viaje desde hacía varios días y aún faltaban 2 para su regreso. Serían las 2 o las 3 de la tarde. El sol brillaba con vivo resplandor y toda la naturaleza parecía estar de fiesta. Yo estaba sola, asomada a la ventanilla de una boardilla que daba a la huerta grande. Miraba al frente con el alma ocupada en pensamientos risueños, cuando vi delante del lavadero que se encontraba justamente allí enfrente a un hombre vestido exactamente igual que papá, de la misma estatura y con la misma forma de andar, solo que estaba mucho más encorvado. Tenía la cabeza cubierta con una especie de delantal de color indefinido, de suerte que no le podía ver la cara. Llevaba un sombrero parecido a los de papá. Lo vi avanzar con paso regular, bordeando mi jardincito. De pronto, un sentimiento de pavor sobrenatural invadió mi alma. Pero inmediatamente pensé que seguramente papá había regresado y que se ocultaba para darme una sorpresa. Entonces le llamé a gritos, con voz trémula de emoción: ¡Papá! ¡Papá! Pero el misterioso personaje no pareció oírme y prosiguió su marcha regular sin siquiera volverse. Siguiéndole con la mirada, le vi dirigirse hacia el bosquecillo que cortaba en 2 la avenida principal. Esperaba verlo reaparecer al otro lado de los grandes árboles, pero la visión profética se había desvanecido. Todo esto no duró más que un instante, pero se grabó tan profundamente en mi corazón que aún hoy, 15 años después, conservo tan vivo su recuerdo como si la visión estuviese todavía delante de mis ojos. María estaba contigo, madre mía, en una habitación que tenía comunicación con aquella en la que yo me encontraba, y al oírme llamar a papá, tuvo una sensación de pavor y pensó, según me dijo después, que debía estar ocurriendo algo extraordinario. Disimulando su emoción, corrió junto a mí, preguntándome qué me pasaba para estar llamando a papá que estaba en Alencón. Entonces le conté lo que acababa de ver para tranquilizarme. María me dijo que seguramente habría sido Victoria, que para meterme miedo se había cubierto la cabeza con el delantal, pero al preguntarle, Victoria aseguró que ella no había salido de la cocina. Además, yo estaba bien segura de haber visto a un hombre y de que ese hombre tenía todas las trazas de papá. Entonces fuimos las 3 al otro lado del macizo de árboles y al no encontrar la menor huella de que alguien hubiese pasado por allí, tú me dijiste que no pensara más en ello. Pero no pensar más en ello era algo que no estaba en mi poder. Mi imaginación me representaba una y otra vez la escena misteriosa que había visto. Muchas veces también intenté levantar el velo que me ocultaba su significado, pues en el fondo del corazón abrigaba la íntima convicción de que esta visión tenía un sentido que algún día se me iba a desvelar. Ese día se hizo esperar largo tiempo, pero 14 años más tarde, Dios mismo rasgó ese velo misterioso. Estábamos en licencia Sor María del Sagrado Corazón y yo, y hablábamos como siempre de cosas de la otra vida y de nuestros recuerdos de la infancia. Yo le recordé la visión que había tenido a la edad de 6 o 7 años, y de pronto, al contar los detalles de aquella extraña escena, comprendimos las 2 a la vez qué significaba. Era a papá quien yo había visto caminando encorvado por la edad. Era él, llevando en su rostro venerable y en su cabeza encanecida el signo de su prueba gloriosa. Así como la faz adorable de Jesús estuvo velada durante su pasión, así tenía que estar también velada la faz de su fiel servidor
en los días de sus sufrimientos, para que en la patria celestial pudiera resplandecer junto a su Señor, el Verbo eterno, y desde el seno de esa gloria inefable, nuestro querido Padre que reina ya en el cielo, nos ha alcanzado la gracia de comprender la visión que su reinecita había tenido a una edad en la que no era de temer que sufriera una ilusión. Desde el seno de la gloria nos ha alcanzado el dulce consuelo de comprender que 10 años antes de nuestra gran tribulación, Dios quiso mostrárnosla como un padre hace vislumbrar a sus hijos el porvenir glorioso que les tiene preparado, y se complace en considerar por adelantado las riquezas incalculables que constituirán su herencia. Pero, ¿por qué Dios me concedió precisamente a mí esta revelación? ¿Por qué mostró a una niña tan pequeña algo que ella no podía comprender? Algo que de haberlo comprendido la hubiera hecho morir de dolor. ¿Por qué? Es este sin duda uno de esos misterios que comprenderemos en el cielo y que será para nosotros causa de eterna admiración. ¡Qué bueno es el Señor! Él acompasa siempre sus pruebas a las fuerzas que nos da. Como acabo de decir, yo nunca hubiera podido soportar ni tan siquiera la idea de los amargos sufrimientos que me reservaba el porvenir. Era incapaz hasta de pensar, sin estremecerme, que papá pudiese morir. Una vez estaba subido a lo alto de una escalera y como yo quedaba justamente debajo de él, me gritó: «Apártate, chiquita, que si caigo te voy a aplastar». Al oír eso, me sublevé interiormente y en vez de apartarme, me pegué más a la escalera pensando: por lo menos si papá se cae, no tendré el dolor de verle morir, pues yo moriré con él. ¿Quién podrá decir lo mucho que quería a papá? Todo en él me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas, como si yo fuese ya una jovencita, yo le decía ingenuamente que seguro que si decía todas esas cosas a los hombres importantes del gobierno, vendrían a buscarlo para hacerlo rey, y entonces Francia sería feliz como no lo había sido nunca. Pero en el fondo me alegraba y me lo reprochaba a mí misma como si fuese un pensamiento egoísta, de que no hubiese nadie más que yo que conociese bien a mi papá, pues sabía que si llegara a ser rey de Francia, sería desdichado, porque esta era la suerte de todos los monarcas, y sobre todo, ya no sería mi rey, un rey solo para mí. Tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. No me cansaba de mirarlo. Su majestuosidad, el rugido de las olas, todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que durante el paseo que dimos por la playa, un señor y una señora me miraban correr feliz junto a papá, y acercándose le preguntaron si era suya, y dijeron que era una niña muy guapa. Papá les respondió que sí, pero me di cuenta de que les hizo señas de que no me dirigiesen elogios. Era la primera vez que yo oía decir que era guapa, y me gustó, pues no creía hacerlo. Tú ponías gran cuidado, madre querida, en alejar de mí todo lo que pudiese empañar mi inocencia, y sobre todo en no dejarme escuchar ninguna palabra por la pudiese deslizarse la vanidad en mi corazón. Y como yo solo hacía caso a tus palabras y a las de María, y vosotras nunca me habíais dirigido un solo piropo, no di mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de aquella señora. Al atardecer, a esa hora en la que el sol parece querer bañarse en la inmensidad de las olas, dejando tras de sí un surco luminoso, iba a sentarme a solas con Paulina en una roca, y ahí recordé el cuento conmovedor del surco de oro. Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el camino que debe recorrer la barquilla de airosa vela blanca. Allí, al lado de Paulina,
hice el propósito de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que pueda navegar en paz hacia la patria del cielo. Mi vida discurría serena y feliz. El cariño de que vivía rodeada en los Busonets me hacía, por decirlo así, crecer, pero ya era, sin duda, lo suficientemente grande para empezar a luchar, para empezar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es totalmente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas, así ayudas en esta obra de evangelización. Espera el siguiente capítulo. Capítulo 1. Y con la Virgen María de la mano del Señor. Hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.